Hola, soy Cristian Torres, estudiante de Derecho en la Universidad Privada de Tacna. Y hoy tocaré el tema de sistemas de procedimientos romano. En la época clásica, lo primordial no son los derechos de fondo, sino que la importancia recaía en que estos derechos se reconozcan en una sentencia. Es así que se hacen preponderantes las normas de derecho procesal. Pero, para comprender mejor, nos cuestionamos en qué es el derecho procesal civil. Pues es un conjunto de relaciones jurídicas por las que se pretende un orden jurídico por medio de una resolución que declare un derecho basado en el derecho privado. Entonces, ¿cómo es que se constituía el proceso romano civil? Podemos mencionar que los procedimientos civiles romanos fueron tres, de los cuales los dos primeros constituyeron el orden de los juicios privados y un tercero al que se le denominó procedimiento extraordinario. Procedimiento de las acciones de ley o legis actionis. Eran llamadas así muy posiblemente por su relación con la ley de las 12 tablas que las regulaba, y rigió hasta la época de Augusto, quien fue el fundador de la ciudad de Augusta, Pretoria y Danubio. Por lo tanto, en cuanto a las clases, estas se dividían en dos conjuntos, las acciones declarativas y las acciones ejecutivas. Dentro de las acciones declarativas teníamos la acción de apuesta sacramental, la acción de ley por petición de juez o árbitro, la acción de ley por condición, y dentro de las acciones ejecutivas se tuvo la acción por aprehensión corporal y la acción por toma de prenda. Acciones declarativas. Acción de apuesta sacramental consistía en que si la persona perdía un juicio, pagaría una cantidad de dinero denominándose así sacramentum. En la acción de ley por petición de un juez o árbitro, en esta acción se nombraba un juez o árbitro, desapareciendo la apuesta sacramental, ya que no se inflige una pena a la persona que pierde el proceso, y solo se aplicaba en algunas hipótesis previstas por la ley, como la división de una herencia, el actio comuni dividundo o el sponsio stipulatio. Tomemos como ejemplo este último procedimiento. Supongamos que alguien está obligado a pagar 10.000 sestercios en virtud de contrato de estipulación bajo la forma de sponsio. El demandante, que había citado ante el magistrado al demandado, le decía en su presencia: afirmo que estás obligado a darme 10.000 sestercios en virtud a una promesa solemne. Te pido que lo afirmes o lo niegues. Si el demandado respondía negando la deuda, el demandante replicaba: puesto que lo niegas, te pido, pretor, nombres un juez o árbitro. Pero, en estos casos, ¿cuándo se nombraba un juez o árbitro? La cuestión sobre cuándo se nombraba un juez o árbitro no es clara. Parece ser que se procedía a nombrar un árbitro en los juicios divisorios donde no había que condenar, o sino más bien dividir y adjudicar. En cambio, se nombraba un juez en los casos en el que el proceso tenía por objeto reconocer un crédito derivado de una estipulación. Acción de ley por condición. Tenía dos orígenes: la ley xilia, que consistía en el reclamo de deudas de dinero, y la lex calpurnia. Esta se proyecta aún más, ya que amplificaba el reclamo hacia cualquier otra cosa. Acciones ejecutivas. Acción por aprehensión corporal. Se llevaba a cabo cuando el demandado no daba cumplimiento a la sentencia dada por un juez, en el sentido de pago al demandante. Esta acción se ejecutaba pasando los 30 días contados a partir del pronunciamiento de la sentencia. Acción por toma de prenda. Se concedía a aquellos acreedores que con el solo hecho de pronunciar algunas palabras solemnes podía apoderarse de bienes del deudor ante testigos, como resultado de no haber podido obtener el cobro de sus créditos. Fases del procedimiento
de las legis actionis. Fase in iure. Se crea la acción procesal y se fijan los términos de la controversia. La tramita el magistrado, que generalmente era el pretor, que poseía la jurisdicción. Esta fase se cierra con la denominada litis contestatio. Fase apud iudicem. Se desarrolla ante un juez privado. Su función era observar las pruebas y dictar sentencia, ajustándose al programa procesal ordenada en la anterior etapa. Procedimiento per formulam o sistema formulario. Operó entre el siglo II a.C. y el siglo III después de Cristo. Su nombre deriva de un escrito llamado fórmula, que se redacta en la instancia in iure. Su composición era la iudicis nominatio, la attentio y la condemnatio. Esta, al igual que el procedimiento de las legis actionis, se desarrolla en dos fases, la fase in iure y la fase apud iudicem, pero que en comparación de las legis actions contenía las siguientes diferencias. Sus sentencias son inapelables. Pueden acudir a este procedimiento tanto ciudadanos romanos como extranjeros. En relación a la ordenación y dirección del proceso, el magistrado tiene mayor actividad. Se realiza un nuevo documento jurídico procesal denominado la fórmula, el cual el magistrado redacta y registra las actuaciones del demandante y del demandado, así como cualquier tipo de medida adoptada por el propio magistrado. El demandado tiene también mayor actividad ante las acciones del demandante, ya que le puede responder con una medida similar denominada la exceptio, de tal forma que ambas partes podrán contestar lo que soliciten y les sea concedido por el magistrado. La sentencia en este proceso será siempre de carácter pecuniario. Y por último, aumenta el número de acciones tales como acciones civiles o acciones honorarias, acciones in rem y acciones in personam, acciones tributarias, acciones arbitrarias y acciones de buena fe y derecho escrito. Dentro del régimen pecuniario tenemos a la sentencia, que poseía las siguientes características. La cognitio extra ordinem o procedimiento extraordinario. Fue gracias a la constitución de Constancio y Clemente que suprime definitivamente el procedimiento per formula, que termina por consolidarse la cognitio extra ordinem como el único procedimiento judicial romano. Este procedimiento se desarrolla en una sola fase, ante el magistrado o juez, quien era la misma persona. La jurisdicción civil y penal se unifican en este procedimiento. Desaparecen la actio, la fórmula y la exceptio, en cuanto a su significado original, convirtiéndolas en medidas de pedir protección jurídica a través del escrito de demanda, que incluye las pruebas que se quieran hacer valer. Se pueden impugnar sus sentencias ante un superior jerárquico a través de un recurso de apelación. Para finalizar, ¿cuál de estos tres sistemas es utilizado aún en el Perú? El sistema que aún está siendo utilizado es el sistema de acciones de ley, ya que los siguientes elementos aún persisten en el derecho procesal peruano, los cuales son la acción, la jurisdicción y el proceso. Dentro del proceso podemos derivar los siguientes elementos. Se inicia con un litigio, se desarrolla durante un procedimiento, se busca lograr una sentencia y que dicha sentencia sea ejecutada.